Mi nombre es Federica Baeza, yo soy la directora del Palais de Glace, que organizamos el Salón Nacional. Y el encuentro de hoy no es una visita, o sea, les trajimos engañades, es otra cosa diferente. Lo que yo quiero es un poco ponernos a trabajar entre todos, desarrollar cierta inteligencia colectiva para entender un poco qué es un salón. Y entonces vamos a hacer esto. Vamos a darnos 15 minutos para recorrer esta sala. Esta es una sala que Guillermina Mongan, quien se disculpa y les envía saludos porque hoy no estaba bien de salud, pero se está mejorando, dispuso para pensar las distintas historias del arte. Y simultáneamente van a ver que en estos módulos lo que hay es toda una pesquisa de nuestro equipo de investigación y de archivo en torno a lo que ha sido la historia de los salones nacionales, sus distintos dispositivos, sus edificios, sus modos de pensar esa escenificación que es un salón nacional. Entonces, la actividad consta de, en estos 15 minutos que vamos a recorrer esta sala, yo lo que me gustaría como orientación para esa visita es que nos preguntemos, ¿qué es un salón nacional? ¿Para qué sirve? ¿Y qué pensamos cuando escuchamos la frase arte argentino? Después de esos 15 minutos de esta visita, con esas 3 preguntas estructurantes, vamos a ir al sector donde hay una serie de documentación sobre Borges, que hay unos puffs y unos sillones BKFs, y nos vamos a sentar ahí un ratito a conversar sobre esta experiencia particular de visita que ustedes están teniendo. Así que el cronómetro empieza desde ahora, 15 minutos para recorrer la sala. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir hoy. La verdad que es un placer encontrarnos a conversar. Y un poco nada, eran estas 3 preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué es un salón? ¿Para qué sirve? Porque es una pregunta bastante acuciante hoy, ¿para qué sirven las cosas? ¿Y qué pensamos cuando decimos arte argentino? Tantas veces decimos arte argentino, pero ¿qué decimos cuando decimos arte argentino? ¿Qué nos permite pensar? ¿Quién se anima? Voy a amplificar un poco lo que dice Oscar, porque es bien interesante. Lo que él señala es que el salón da una posibilidad, sienta un espacio. Y en ese espacio, de algún modo, se pone en el juego o el parámetro de la historia, de la secuencia, del discurrir del tiempo o la novedad, ¿no? Un poco en sintonía también con lo que decía ella del catálogo, el collage. Lo que dice Oscar también es bien interesante, que de algún modo el salón es, esto lo estoy diciendo yo, una dialéctica entre lo propio y lo ajeno. Y a él le sucedía que iba al salón y lo veían, y lo que se dan cuenta es que de ahí él no era. Vamos a retomar las palabras de ustedes, pero antes me gustaría, ustedes saben, bueno, todos saben, que el salón es una política pública que comenzó en 1911. Es dentro de las iniciativas de lo que llamamos o recordamos como la generación del 80, fue su último impulso de institucionalización de un campo artístico. Empezó con la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en 1870, luego con la fundación del Museo de Bellas Artes en 1895 y como último punto tuvo en 1911 el primer Salón Nacional. El salón cumplía varias funciones simultáneamente. También era un incipiente mercado del arte, era una feria, era un lugar de exhibiciones. Es decir, el salón 1911 se realizó un año después de la primera exhibición universal del centenario argentino, ¿no? Es decir, está como en el umbral de ese tipo de conmemoraciones. Y ahí es algo interesante lo que emparenta el salón con las exhibiciones universales. Ustedes saben que de algún modo las exhibiciones universales en el siglo XVIII y el siglo XIX surgen como una redisposición de la lógica de la feria. Y cuando digo feria, me refiero a, evoquemos, un mundo rural, con estacionalidades, con momentos como la cosecha, la vendimia, donde todos los productos de distintas ramas se reunían en un punto
Y ese lugar era un modo de ver, digamos, de festejar, de encontrarse, de entretenerse. Las ferias tenían eso, circo, espacios de entretenimiento, espacios de sociabilidad, daban lugar también a los encuentros, a las uniones, a distintos tipos de vinculaciones que se constituían a partir de ese punto en el tiempo. Las exhibiciones y los salones surgen de algún modo redireccionando algo de ese universo de las prácticas para llevarlo a otro lugar. Y en esa redisposición lo que acontece es algo muy interesante en relación a lo que ustedes dicen, ¿no? Acá decían lo propio y lo ajeno, la injusticia y la injusticia. Es decir, el salón es un dispositivo que efectivamente, como ustedes señalan, operan a partir de la lógica de la inclusión y de la exclusión. Es decir, y en relación a lo que vos decías, el filtro, ese catálogo, ese estado del momento, esa topografía, ese corte epocal se da desde una mirada que deja algo adentro y deja otra cosa afuera. Es imposible pensar los salones sin la historia de los contrasalones, de los salones alternativos, de las disputas, de los conflictos, de las querellas. Es decir, el campo del arte moderno se fue estableciendo como un motor de discusión permanente, de afirmación, pero también fundamentalmente de negación. Las estilísticas, los sismos, las vanguardias, que también son contemporáneas a la institución salón, se han constituido en ese devenir de la discusión de lo que se integra y de lo que se excluye, lo ajeno y lo propio. Y también decían los criterios, los jurados, cómo se vertebra ese fenómeno de inclusión y de exclusión. Y un poco como volviendo, ¿no? Es decir, el salón surge como una política pública o la institución de un campo, un hacer converger una serie de prácticas, de funcionamiento de los cuerpos, de lógica de la discusión hacia un espacio. Y ese espacio ofrece un límite en el que incluye y excluye. Y es el debate por el límite lo que le da aliento, lo que lo hace significativo. Si no fuese tensivo, si no hubiese antagonismo, no podría funcionar. Pero por otro lado, si no tuviese ese fuera de campo, eso que queda fuera, tampoco podría unificarse. Es en la tensión, en la discusión y en el antagonismo en el que paradójicamente encuentra un tipo de unión o de reunión para constituir esa idea de catálogo, de época, de momento particular. Habrán visto que y ahora me gustaría también que si tenemos alguna experiencia de alguna obra que hayamos visto ahora, pueda darnos más indicios sobre esto. Saben que en lo que acaban de ver reúne un eje curatorial que es la historia y las historias de las artes. Y las historias de las artes lo que hacen es mostrar justamente ese carácter tensivo, antagónico, de modos de narrar la historia del arte diferentes, que sientan también perspectivas, vectores del funcionamiento temporal, valores, afecciones y modos de pensar conocimiento, distintos, puestos en puja y en tensión. Y vieron también que hay esos módulos de archivo que muestran criterios diferentes, salas, displays diferentes, modos, digamos, de agrupar las obras, de dividirlas y de organizarlas diferentes. ¿Hay alguna experiencia de las obras que hayan visto que les convoque esto que estoy contando? La pregunta es, nosotros en esta edición del Salón cambiamos dos denominaciones, que la de grabado a gráfica y de cerámica artes del fuego, para que esas disciplinas pudiesen convocar más prácticas. Volviendo a esto, las prácticas del arte contemporáneo son muy diversas y muy amplias y tienen fundamentos estéticos y éticos diferentes que corresponden a las coordenadas de cada región cultural, ya sea por su ubicación territorial, pero también por sus idiosincrasias, por sus idiolectos, por sus espacios, por sus
lugares. No es lo mismo el criterio o la ética de una textilera Wichi cuando presenta una obra o de un artista suburbano que produce gráfica y hace intervenciones en el espacio público con esa gráfica, o de un artista de Buenos Aires que forma parte de la lógica del arte contemporáneo y es representada por una galería, ¿no? Es decir, todos son fundamentos éticos y estéticos diferentes, prácticas distintas a las que el dispositivo salón hace converger en un lugar a partir de la tensión. Volviendo a la disciplina, nosotros, cuando empezó todo este proceso de trabajo del salón, hicimos una encuesta y les preguntamos a los artistas si querían sostener los marcos disciplinarios o no querían hacerlo. Y esa encuesta determinó que un 76% de las personas que se inscribieron ese año estaban de acuerdo con sostener los marcos disciplinarios. Entonces, en ese punto, lo que nosotros decidimos fue dejar los marcos disciplinarios, pero dejar un punto de fuga que fuese la presentación de proyectos que pudiesen no adscribirse a ninguna disciplina. Nuestro objetivo era, por un lado, generar eso y que el crecimiento de esa disciplina nos vaya diciendo qué interés sigue existiendo a lo largo del desarrollo del salón en sostenerla, el esquema disciplinario, y por otro lado también dar el aval desde la institución para que un proyecto, por ejemplo, sobre educación artística, o un proyecto en territorio, o un proyecto con comunidades, o un proyecto que no esté finalmente produciendo un objeto físico y material patrimoniable, pueda ser presentado al salón. Es decir, después las estrategias de patrimonio se verán, siempre hay registros, hay instrucciones, hay documentación, etc. Pero empezar como a virar un poco de la lógica patrimoniable a otras lógicas de elección. Porque un poco lo que se alienta en todo esto es que esos puntos de vista sean diferentes y amplios. Y yo estoy segura, ¿acá hay artistas que hayan participado del salón? Sí, yo participé. Me pareció. En el 2015 Sí. en una fotografía. Perfecto. Ahí cuento un poco para quienes no sepan la estructura de los jurados del salón, ¿no? El salón, un poco en esta dinámica, insisto, ¿no? Es decir, construye un espacio en común a partir de un límite donde se pone en juego lo propio y lo ajeno, la tensión, y hay una serie de personas, juradas, que de algún modo lo que van a hacer es impartir justicia. Es decir, hay algo de una estructura casi tribunalicia que se sigue poniendo en juego en la estructura de un salón. Y ella mencionaba federalismo, diversidad cultural, bueno, el tema de los derechos de propiedad, etcétera, 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 ¿no? Y ella decía inclusive que ella presentaba cuáles eran sus criterios de trabajo a uno de los premios en los que se presentaba como jurado. Nosotros, en las últimas ediciones, fuimos cambiando el reglamento a partir de todos estos procesos de encuestas, de discusión, de los que formó, por ejemplo, Parte Marita, en el que convocamos a toda la comunidad artística, artistas, gestores, educadores, etcétera, 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 de todos los puntos del país, a repensar cuáles eran las problemáticas que estaban tensando hoy la constitución de ese reglamento, que es como una constitución de ese espacio de unidad, por decirlo de algún modo. Y una de las cosas que resultantes de toda esa discusión fue continuar y ampliar una política de cupos. Es decir, el salón ya desde el 2018 había tenido una discusión a partir de distintos grupos feministas que señalaban el poco acceso de las trayectorias de artistas mujeres a distintas instancias del mundo institucional del arte, y eso sentó un cupo del 50% de participación femenina ya en el 2018. Nosotros luego incorporamos otro cupo de un 50% para la participación de artistas de las provincias, y después también profundizando en el esquema, digamos, de ponderación, digamos, de las adscripciones sexogenéricas, introdujimos un cupo del 5% para artistas de la comunidad travesti trans no binaria. Y además, esos cupos se presentan no solo para los artistas que quedan
seleccionades y premiades, sino también para les jurades. Les jurades tienen que respetar esa misma conformación. Y también otro cambio más que hicimos fue lograr que exista otra estructura de representación federal. Es decir, hay un jurado de preselección federal que organizamos el país en 7 regiones y cada región tiene 3 jurados regionales que 2 votados por los artistas al momento de inscribirse, elegido por el Ministerio de Cultura desde todas las candidaturas de asociaciones de artistas, universidades, institutos de formación, museos provinciales y municipales, espacios autoorganizados, organizaciones civiles, grupos activistas que presentan candidaturas de jurado. Y ese grupo de preselección regional lo que hace es hacer una primera preselección que luego valida otro jurado también compuesto por esas mismas lógicas de cupo. Y luego hay otro jurado disciplinario que se conforma con un representante de cada jurado regional, 1 de cada 3 de las 7 regiones, son 7 más que dan los premios de las disciplinas. ¿Se entiende más o menos la estructura? A lo que voy es que el salón, y un poco en esta dinámica, ¿no? Es decir, lo propio y lo ajeno, la justicia y la injusticia, es un esquema de representación. Es como un pequeño parlamento, un congreso que sesiona. Y el fundamento estético es que en realidad cada obra solo puede ser observada o mirada en el marco de un debate y de una discusión. Solo es posible entender esa obra en la medida que se entienden las coordenadas que la ubican en ese estado de debate que siempre es tensivo. Y en ese punto, les jurades regionales, les jurades de los distintos puntos del país, lo que pueden hacer es de algún modo entender cuál es el punto que ocupa esa obra en su propio espacio de discusiones estéticas que corresponde, por ejemplo, a la escena cultural del norte argentino, que corresponde, por ejemplo, no sé, a la escena de los activismos, no sé, sobre la diversidad sexogenérica, que corresponde a etcétera, ¿no? Es decir, muchas regiones tienen que ver con un asiento territorial, pero muchos otros espacios de discusión tienen que ver con coordenadas de fundamentos éticos y estéticos que se ponen en juego. Entonces, un poco el salón, con toda esta lógica, insisto, tensiva y antagonista, pero que simultáneamente se abre a la representación de jurados con distintas perspectivas, con distintos vínculos con las escenas culturales de las que son próximos, sientan, de algún modo escenifican esa discusión, teniendo en cuenta que no hay nunca un criterio único, que no hay un criterio de validación generalizado, sino que son todas posturas parciales en torno a un mismo fenómeno que se reúnen y se tensan en el mismo espacio. ¿Y para qué les parece a ustedes que sirve un salón nacional? ¿Qué pregunta? Descarnada. Se me perdieron, pero creo que entendí. No, hay algo, solo voy a recuperar algo de lo que ella dice. Acá hay que hablar muy fuerte todo el tiempo. Ya, pero si quieres yo lo hago. Ella dice, la primera acción, la que parece más básica, la que es más explícita o evidente, es el dar a ver. Visibilidad. Pero simultáneamente, desde el lugar de la institución, que con todos sus criterios diferentes y antitéticos puestos en conflicto, aún así lo que hace es, ella dijo, deixis, ¿no? Algo ha sido puesto acá a partir del reenvío de un gesto, ¿no? La institución instituye un espacio e instituye que en ese espacio sea dado a ver ese repertorio de objetos. Lo que vos decís es súper interesante, ¿no? Por un lado es esa visibilidad, ese carácter instituyente de un salón que da a ver. Y al dar a ver también valida,
cuando hablamos de distintos criterios de organización que tienen que ver con idiosincrasias regionales, con idiosincrasias de distintas coordenadas comunitarias que se instituyen, también ese lugar valida formas y trayectorias de vida distintas, les da un lugar, las hace, digamos, existentes a la mirada pública. Y simultáneamente lo que vos decís, a su vez también, que es un poco de sus misiones originarias y centrales también, es al validar esas trayectorias también entra en un juego poroso con los circuitos privados que también de algún modo sostienen esas trayectorias artísticas, ¿no? Es decir, esto era algo que estaba, como yo decía al comienzo, presente desde el comienzo del salón, ¿no? El construir como infraestructura productiva. Y otra vez un poco volviendo a la feria pre-rural, ¿no? Digo, premoderna rural, es decir, hay una función de distribución y de fomento de la infraestructura. Yo agregaría una misión más, que es cuando un artista, nosotros en esta edición hemos tenido la mayor cantidad de inscripciones de toda la historia del Salón Nacional. 3.241 inscripciones, que habían sido el 20% más que la inscripción más alta de la historia anterior. Cuando la gente se inscribe, es decir, cuando acepta formar parte de ese lugar que la reúne y también la tensa, él tiene que elegir qué obra presenta para un formato. Los premios exigen formatos muy específicos de presentación de obra, es decir, qué obra puede llamar la atención en una instancia de un jurado, qué obra puede resistir esta copresencia colectiva con otras y formar parte de esta especie de asamblea que es la apuesta de todo salón, cómo ponerle una palabra a esa obra o no ponérsela, en qué relato inscribirla y en qué otros relatos no inscribirla. Todas esas son decisiones que tienen que ver con cómo luego esas obras circulan en otros espacios diferentes al salón también. Entonces el aspecto formativo también pasa por la circulación y por un saber sobre la circulación que también es una producción de algún modo pedagógica. ¿Cómo vos podés en esta escena pública de una exhibición hacer visible tu obra a la mirada de otros? Y ahora, tal vez la pregunta más compleja, ¿qué pensamos? Porque arte, cuando decimos un salón nacional, estamos hablando de un tipo de agrupación particular que corresponde a los perímetros de eso que entendemos como nación. ¿Qué pensamos cuando decimos arte argentino? Arte argentino. El Ateneo. El Ateneo fue uno de los primeros espacios parainstitucionales que hizo salones en Argentina, también un poco en esta época que mencionábamos a la sociedad estímulo. ¿Qué pensamos con arte argentino? Bueno, cuando hablamos de arte argentino, hablamos de una primera disputa, que es la disputa por el centralismo. Es decir, lo que vos estás señalando es eso, es cómo el centro, de algún modo, tiene la capacidad de... Vos decís, hay muchos artistas de las provincias que finalmente residen en Buenos Aires, que precisan del espacio de circulación del centro para constituirse dentro de la escena artística. Cuando decimos arte argentino, estamos entrando en una discusión, que es la discusión por el centro y la periferia, entre comillas, obvio, y también de los distintos centros que existen en cada región. Hay siempre una frase que yo recuerdo mucho, que es de Marta Traba. Ustedes saben que Marta Traba, una historiadora del arte argentina, crítica y curadora, ella decía ónfalos. Ónfalos es ombligo. Ella decía, el centro y la periferia siempre son ubicuos y continuos en todos lados. Todo centro tiene su periferia y toda periferia tiene su centro. Y a lo que voy con esto es verdad lo que vos decís. Yo concuerdo con tu diagnóstico. Esto es el mapa desigual en el que se constituye el arte argentino hoy. Tiene un centro de distribución y de circulación mucho más poderoso que otros, o que en todo caso
comparte espacios con otros, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, diríamos. En tu escena San Juan, el centro gravitatorio sería Mendoza, aproximadamente, aunque podría ser Córdoba también. Es un mapa, es una topografía concreta de espacios de acumulación, de capacidad de investir de valor, trayectorias y objetos, que es lo que se pone en juego. Y esto también es algo que me parece que es interesante ponerlo en estas palabras. A ver, nosotros en un punto, es arte argentino lo que se nuclea, lo que se reúne a partir de una discusión, de una tensión. Si nosotros no tuviésemos ese mapa inequitativo que nos tensa y estuviésemos en otras relaciones de tensión distintas, no estaríamos formando parte de ese campo, de ese mapa. Obviamente lo que yo estoy queriendo dar a ver es que no hay una identidad esencial, hay un campo tensivo que nos ubica, así como el salón ubica a partir de la inclusión y de la exclusión y del campo de tensión que eso genera. Que un arte argentino sea argentino tiene que ver con que está ubicado en un campo de tensión y uno de sus vectores es el mapa de los conflictos antagónicos entre los distintos centros de circulación y la desigualdad entre uno y el resto. Absolutamente. El salón lo que intenta hacer en eso es, obviamente, entender que los artistas de las provincias no tienen las mismas posibilidades institucionales, las mismas posibilidades de acceso educativo, aunque tienen más comparativamente que, por ejemplo, si yo tuviese que comparar, en algunos centros regionales hay posibilidades educativas un poco más similares, por ejemplo, pienso en Tucumán y en su formación universitaria, pienso en Córdoba, pienso en Mendoza, y podría pensar en otras más, Rosario, claramente. Menos posibilidades exhibitivas o plataformas institucionales. Por ejemplo, Tucumán hoy no tiene muy pocos espacios institucionales abiertos a la exhibición de arte contemporáneo. Y significativa y muy fuertemente menos capacidades de inserción en un mercado del arte. Los mercados del arte en realidad son distintos y son amplios. Es decir, nosotros, por ejemplo, la edición pasada premiamos a Claudia Alarcón, una artista textil wichi. Su circuito de formación, sus mercados del arte son diferentes a los de otros artistas. El salón tiene que empezar a reconocer que en mercados del arte hay distintos mercados del arte. Algunos se solapan con los que llaman industrias culturales o industrias de la artesanía, otras con las que son las industrias del mercado del arte, por decirlo de algún modo. Son diferentes, pero tenemos que lograr generar una pregunta tensiva que reúna esos campos distintos. Es otra vez redireccionar una serie de prácticas diversas para ubicarlas en un espacio en común. La agenda de la federalización es una agenda muy fuerte, es decir, gran parte de nuestras discusiones políticas actuales se entienden por esta discusión. Si vemos los mapas de colores de a qué partidos votó cada persona en el país, queda bastante claro que una de las matrices que hoy nos aglutinan en este espacio de conflicto que llamamos Argentina es este. ¿Les parece que hay otros espacios de conflicto que construyen un arte argentino? ¿Escucharon por acá lo que ella dijo? Un poco. Perdón, yo amplifico de nuevo. Ella dice algo muy interesante. Es decir, otra vez pensando en las escenas regionales. Ella dice, desde una mirada, ¿no?, que siempre es artificial, que siempre reconstruye en diacronía, es decir, en la secuencia. Exacto, en la secuencia, entiende que hay rasgos que pueden constituir eso que es lo regional. Y que a veces no son temas, o ella dice, no necesariamente, al contrario, piensa menos en temas que a veces en un tono, en un color, en una luz, en un material,
no sé, en un humor, en una idiosincrasia. Esto tiene muchísimo. Esto tiene, el humor está todo el tiempo, la palabra. Total. El juego de la palabra, la ocurrencia del idiosincrática del hablar. El humor es una coordenada que fija muy fuertemente en un territorio. Oscar dice las prácticas del pertenecer. Dice, las prácticas del pertenecer pueden ser hasta mentirosas, son mentirosas, pero es un modo. Ay, ¿cómo fue lo último que dijiste? Porque era tan exacto y tan interesante el modo que lo planteaste. Hay algo que indica una condición, una pertenencia. Es una operación, pero que instituye un lugar. Yo pienso, por ejemplo, en el salón el salón se ha preocupado por constituirse como un foro interregional, ¿no? Es decir, desde su organización estructural, no como un efecto de agenda, es decir, vamos a esta edición a intentar ser más federalistas. No, vamos a intentar que el federalismo permee las estructuras de poder. Llamar a personas que tienen intereses antitéticos en el campo de las regiones y que se pongan a discutir entre sí. También que tengan una cercanía, es decir, el propósito del jurado de preselección es gente que además anima a los artistas, les dice, vos te tenés que presentar, vos mirá lo que estás haciendo, te tenés que presentar, es decir, les conocen, tienen cada uno un mapa de sus regiones, un mapa de todas esas prácticas. Después, esa estructura, digamos, insisto, no es un efecto de agenda, sino es la constitución tensiva de ese parlamento del que estamos hablando. Y luego se presentan esos panoramas en los que se muestran esas prácticas del pertenecer. Hay, por ejemplo, un caso que para mí es un ejemplo re interesante, que es una artista mendocina que se llama Mariel Matos. Mariel Matos pinta en unas telas como estudios, su estudio, ¿no? Su escritorio. Y cuando pinta su escritorio, pinta las obras que tiene colgadas en su escritorio, su colección. Y en la colección una puede reconstruir toda la escena del arte mendocino, el arte de lo que es próximo, lo que es cercano, lo que de algún modo se tiene a la mano. ¿Qué? Las redes. En los años 50 una de las políticas del peronismo fue hacer salones itinerantes de cada una de las regiones. De hecho, la estructura de los jurados regionales, nosotros la tomamos, hicimos toda una investigación de la historia de los reglamentos y en los reglamentos peronistas eso estaba presente. Entonces lo trabajamos desde ahí también. Nosotros después hicimos distintas políticas, es decir, el Palais de Grasse tiene como estructura, su columna vertebral es el Salón Nacional, pero alrededor generamos toda una serie, por ejemplo, de políticas que refuerzan su misión. Uno de ellos fue, por ejemplo, un programa que se llama Mirada Federal, en el que hicimos 2 muestras curadas por curadores cordobeses que itineraron 11 puntos de la provincia de Córdoba, llegando desde Córdoba capital, Villa María, pero también a Belleville, una localidad de 10.000 habitantes, o exhibimos en universidades, en pasillos de escuelas de arte, en casas del Bicentenario, en el hall de una Radio Nacional, o sea, inspirándonos también en esas lógicas. También el tema es cómo vos haces partícipe a los artistas, pero hay un tema que eso se ve, a ver, todo centro tiene su periferia y todo periferia tiene su centro. Nosotros, Buenos Aires, simultáneamente es otro espacio periférico deudor de otros órdenes globales. Es decir, es imposible pensar toda esta dinámica sin finalmente entender la globalidad en la que esto se está constituyendo, ¿no? Nosotros, en tanto porteñes, somos una terminal deudora de otros centros. Y a lo que voy con esto es que ay, me distraje, pero ¿qué quería decir? Esto, las dinámicas del arte latinoamericano, muchas veces los artistas, los recorridos artísticos son el insumo, la materia prima de los relatos curatoriales de los centros.
Y muchas veces a veces sucede lo mismo, nosotros reproducimos ese esquema. Exacto. La mayor cantidad de curadores, de instituciones, de museos, de fabricantes de narrativas están concentradas también. A lo que voy también es esto, es decir, también como nosotros podemos generar instancias, al validar en las juradas de las regiones, también lo que estamos intentando es que los productores de narrativas también estén integradas en esas estructuras. Porque si no, es el artista como materia prima de una producción que otorga valor, que está concentrada. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Y yo también podría decir igual, es decir, los mapas, y de lo que estamos hablando son de mapas de inequidades, de tensiones, que nos constituyen en ese espacio común, en esa coordenada, que es un salón y que es esta tierra que hoy conocemos como Argentina. Los parámetros de la discusión y de la atención son múltiples. Nosotros, por ejemplo, también hemos instaurado un cupo travesti trans no binario, porque también nuestra comunidad tiene cifras 5% de formación universitaria en toda la comunidad nada más, entre un 70 y un 90% de personas que se dedican solo al trabajo sexual, que es un trabajo no reconocido por el Estado, por lo cual tampoco genera ni aportes, ni jubilación, ni todos los beneficios de un trabajo formal. O sea, hay mapas, y cito eso como un ejemplo de que hay mapas, o por ejemplo, yo conozco grupos que se llaman Identidad Marrón. Identidad Marrón son grupos de trabajo que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires de Recoleta que la de Villa Soldati. No es lo mismo ser un artista racializado que ser una persona blanca. Es decir, todos los mapas que llamamos intersección son mapas de inequidad y de discusión. Cuando elegimos estar en un mismo lugar, que es el salón, o que es Argentina, formamos parte de un mapa de la discusión. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría ya para ir cerrando, hablamos un montón, señalar eso y animarles a seguir antagonizando por formar este espacio en común, entendiendo que además el inscribirnos en esta pluralidad de posiciones puede llegar a tener rédito también de percibir y de entender lo que es nuestra experiencia cotidiana inmediata. Cuando vos contás que sos fotógrafa sanjuanina y que en San Juan no podés ni siquiera copiar fotos, es algo que a mí, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, puedo no sentir, no haber tenido la experiencia concreta de entender que la trayectoria de vida que yo quiero tener en este lugar no es posible. Entonces la discusión nos da la chance de introducirnos en una experiencia que a veces no es la nuestra próxima. Y eso es un poco, lo que nos da formar parte de un espacio en común, a pesar, o tal vez, por nuestras diferencias. El tema es, ¿cuál es la calidad artística? A ver, si es un saber hacer sobre las técnicas, es difícil decir que una buena producción se basa en el saber hacer solo sobre las técnicas. El arte contemporáneo, o el arte, o la estética en general, digamos, depende de una serie de afecciones, pensamientos, coordenadas de discusión que le dan sentido. A ver, si nuestra misma percepción de un vino depende en gran parte de la narrativa en la que está adosada, es difícil pensar que una obra de arte puede simplemente existir sin no estar ordenada en una coordenada discursiva en particular. Pero a lo que voy igual, y esto es al menos mi posición, que puede tener posiciones diferentes, es un campo amplio y diverso que conserva esos giros idiosincráticos, ese modo de hablar diferente, ese modo de construir, por ejemplo, humor o evocación que nos liga a un territorio. Cuando digo un territorio lo digo de un modo muy amplio y metafórico, ¿no? Es decir, ser travesti también es un territorio, en un punto. Pero a lo que voy es, cuando todo ese mapa diverso se pone en juego, esos modos idiosincráticos también son construcción del lenguaje artístico.
Un campo del arte con discusiones más amplias, más diversas, donde la mayor cantidad de idiosincrasias están en juego, para mí es un campo formalmente más interesante, un campo más homogéneo, un campo más similar, un campo más, digamos, donde las fórmulas se reproducen, es un campo con menos interés en los lenguajes artísticos, o sea, de menor calidad. Para mí, es mi posición. Supongamos que nos tengamos en el momento del presente y no atendemos a que sí, la colección del Palais está conformada por un 85% por hombres varones cis. Supongamos que no vamos a la secuencia de la historia y nos quedamos en el presente. Hoy el presente, el mercado del arte tiene cotizaciones más altas de producciones de hombres varones cis. El mercado del arte estimula y reproduce un tipo de trayectoria de artista frente a otras. Entonces, en ese punto, el salón lo que está intentando hacer es compensar la dinámica inequitativa de otros espacios. Por eso nosotros en realidad no podemos decir, las obras del salón son las mejores obras. Son las mejores obras desde la perspectiva de un Estado que tiene que liberar las fuerzas productivas y creativas de todos. Ese es el punto. Es decir, lo que a nosotros nos interesa es tener un campo del arte lo más amplio, diverso posible, donde los artistas puedan generar valor con sus trayectorias y que eso nos redunde en un beneficio conjunto y total. Pero nosotros estamos actuando ahora en un espacio de compensación frente a un campo que todavía sigue teniendo un sesgo de género para leer las trayectorias. Lo que nosotros quisiéramos es que el día del futuro, esto que estamos haciendo ahora, ya no sea necesario. Seguramente van a haber otras problemáticas, va a haber otras inequidades, va a haber otras discusiones, va a haber que sentar otras distancias. Esto nunca es esencial, es táctico en el desarrollo del tiempo. El día que nosotros logremos que el mercado del arte valorice igual las obras de los artistas sin importar su género y valide sus trayectorias sin importar su género, no va a tener sentido tener ningún cupo de género. Sí, es como una medida. Exacto. Pasa que son políticas que necesitan años de trabajo. Hay algo que también es interesante, y digo esto y ya vamos cerrando hace un montón de tiempo, pero sí que me interesa como conversar, y insisto que estas escenas son re necesarias. Yo asumo que ella es una mujer cis, no lo sé, pienso que lo es. Yo soy una mujer trans, vos sos un varón, ponele. A lo que voy es, no somos bananas, manzanas y peras. Somos todas subjetividades puestas en un mismo sistema de género. Somos un punto de esa discusión. Y también muchas veces se dicen las identidades, ¿no? Las identidades femeninas, las identidades trans, las identidades masculinas. Son todas posiciones de una misma discusión que nos encuentra en un punto. Es decir, en la medida en que todos entendemos las inequidades, entendemos las inclinaciones de ese mapa, eso también permite ampliar el campo del conocimiento hasta inclusive aquellas identidades más privilegiadas también. Es decir, un mapa más equitativo es finalmente en beneficio del conocimiento, del afecto y del humor de todos, finalmente también. Lo que pasa es que sí, tenemos que entender el punto histórico en el que estamos, pero no somos radicalmente diferentes. Estamos construidas de la misma cosa. Es eso, no sé si queda claro lo que quise decir, pero quiero decir eso, porque también tiene que haber una voluntad de reunirnos y ponernos en un punto en común. Bueno, que es un poco lo que estoy diciendo. Bueno, yo les agradezco a todos el haber formado parte de esta conversación. Para mí siempre es muy enriquecedor tener esta charla. Les animo a todos a seguir formando parte de este lugar. Este lugar, así como esta charla, se alimenta de la participación de las personas. Es decir, las discusiones que tenemos hoy van a ser otras, pero esas discusiones solo se van a poder motorizar en el punto en el que nosotros, en tanto institución, seamos demandados.
cuando a mí me asumo, yo siempre digo, yo soy el ama de llaves del Salón Nacional. Y el ama de llaves funciona tratando de organizar las discusiones y las disputas que tenemos. Y entendiendo que esos lugares son espacios de transformación para todos también.